Hola Solares, ¿qué tal? Hoy te traigo un vídeo muy específico y es un vídeo para Marcos. Mira, Marcos. Marcos se pregunta cuántos paneles debe instalar. Me dejó este mensaje en el chat de suscriptores. Hola Francisco, gracias por tu vídeo. Estoy pensando en instalar paneles y dudo el número de paneles a comprar. Mi consumo anual es de 4.300 kWh y mi objetivo es obtener la mayor rentabilidad económica posible. Vivo en Pontevedra, mi orientación es sur. Bien. ¿Cuántos paneles crees que me puede interesar poner? He visto algún youtuber que para una vivienda tipo, sin aerotermia ni vehículo eléctrico, recomienda un máximo de 3 paneles. Bueno, bien. Mira, esta pregunta es la primera que nos hacemos todos cuando pensamos en paneles solares. ¿Cuánto pongo? ¿Cuánto va a producir esto? Pues bien, esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a evitar hacer cálculos generalistas porque este youtuber que tú comentas lo conozco. Y no quiero decir que sus cálculos sean erróneos porque no lo son. Lo único que él hace una serie de parámetros al principio de sus cálculos y claro, hace los cálculos en función a esos parámetros y claro, le salen. Le salen porque pone unos parámetros para que le coincidan con el cálculo, pero no, esto de las generalidades en la fotovoltaica no suele ser muy buena idea. Lo que vamos a hacer para ti en este vídeo va a ser calcular precisamente y exactamente qué es lo que necesitas o cuál es el rango de paneles que puedes llegar a poner, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Mira, para el cálculo vamos a usar un término que se llama hora pico solar junto a una herramienta que hay gratuita online, con lo cual no te va a costar nada. Eso ya de entrada, que ya es una buena noticia. ¿Qué es la hora solar pico? Pues mira, la hora solar pico o HSP es la energía que recibimos en horas por metro cuadrado. En un metro cuadrado, ¿cuánta energía se recibe en una hora? ¿Vale? Y esta energía no es la misma y puede variar dependiendo de la localización, dependiendo del ángulo del panel, dependiendo del tipo de panel, dependiendo de la época de año. Tiene una serie de factores, ¿de acuerdo? La hora pico solar es un parámetro que se usa para hacer cálculos en fotovoltaica, ya sea para un grid, en aislada, para todo tipo de fotovoltaica se usa. Aquí. ¿Para qué sirve la hora pico solar? Pues va directamente relacionado con la cantidad de energía que puede producir tu panel. Mira, cuando tú compras un panel, aquí lo tengo puesto, no, este no es. Cuando tú compras un panel, en la hoja técnica, el fabricante te da una serie de parámetros. Uno de ellos es los vatios pico, que está aquí, que van en función a un test que ellos hacen que se llama STC, que es un test en laboratorio, donde precisamente usan los 1000 vatios por metro cuadrado, que hemos dicho, que es la HSP, ¿de acuerdo? Lo simulan con valores de laboratorio y te lo da aquí. Por ejemplo, para esta simulación vamos a usar un panel HA solar de 450 vatios. Y bueno, también el fabricante te da otras curvas, por ejemplo, la respuesta con temperatura y todo esto, que en según qué casos también puede ser interesante y se puede incluir en el cálculo, ¿de acuerdo? A nivel de pérdidas y todo esto. Bien, ¿cómo podemos calcular energía en un día de mi panel? Pues sería tan fácil como multiplicar los vatios picos del panel, que en este caso hemos dicho que es un HA solar de 450 vatios, por el HSP. El HSP, en este caso, es muy importante que hagas el cálculo siempre que vayas a calcular para la peor situación posible. Quiero decir, no hagas el cálculo para julio, porque en julio hasta un bote de Colacao puesto te da voltios. Tienes que hacer el cálculo para diciembre o enero. En este caso lo vamos a hacer para enero, ¿vale? Que es la peor situación y lo vamos a hacer también estrictamente puesto en Pontevedra. Pues mira, según así, te voy a hacer el cálculo de grosso modo. Mira, sería el panel de 450 vatios pico, que hemos visto el HA solar, por el HSP 1,95, este panel en enero te daría 879 vatios hora al día. Cada día te daría 8. Estamos hablando de un día normal, estándar, con su solita y tal. Un día muy nublado, quizás de menos. Un día muy frío con sol, quizás de un poco más. Pero digamos una media serían 8,79 vatios hora día. Y tú dirás, vale, los 450, ¿de dónde salen? No, me lo da el fabricante. Pero ese 1,95, ¿dónde sale? Pues es lo que vamos a ver ahora. Mira.
¿Cómo calculo mi HSP? Pues existen tablas online que lo puedes mirar y te sale ya el numerito puesto, pero no es una buena idea copiar el número. Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser calcular exactamente para tu latitud y tu longitud, exactamente cuál es el HSP en cada uno de los meses, con lo cual tú vas a poder calcular no solo mes a mes, sino día por día, incluso anualmente, ¿de acuerdo? Estas tablas están actualizadas y tal, y bueno, lo da la Unión Europea, gracias a nuestros impuestos, pues ponen este tipo de cosas. O sea que, aunque yo digo aquí que está disponible y gratis, bueno, realmente no es gratis, lo pagamos con los impuestos, lo que no tiene es repago. Mira, tú pinchas aquí a esta dirección que pongo aquí, que te la dejaré puesta ahí abajo en la caja de comentarios, y te llevará justo a esta página, ¿ves? Te lleva a esta página que es de la Unión Europea, donde tú puedes hacer una serie de cálculos. En este verás que hay una serie de pestañas, que es cálculo para red, para instalaciones en red, para instalaciones que tengan seguidores, que se muevan los paneles, para aisladas que vayan con baterías, y en este caso lo que vamos a usar son los datos mensuales para calcular el HSP, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tienes que hacer es en Google Maps, te miras tu latitud y tu longitud, te vas a Google Maps, pones tu calle y tal, y te saldrá la latitud y la longitud, y la escribes aquí donde pone latitud y longitud, y le das a ir y ya puedes empezar a rellenar los siguientes campos. Aquí en la base de datos yo suelo usar la SARAT. Tienes otras 4 más, la ERAS 5 tampoco va mal, y bueno, uso esta, porque generalmente uso esta y ya veo que va bien y tal. Puedes usar cualquiera de las otras, o incluso hacer el cálculo con cada una de ellas y ver si hay diferencias entre unas y otras. Tienes bastantes años aquí puedes hacerte un histórico de 10 o 11 años para sacarte datos más precisos y que tu cálculo vaya aún más fino, pero bueno, con un año yo creo que es suficiente, porque si no te va a salir una cantidad de datos que te obligará a hacer medias y tal, y bueno, se complica un poco. Después tienes que seleccionar esto que es irradiación global con el ángulo óptimo. Esto lo que te hace es que te va a calcular la HSP, pero le va a aplicar el ángulo que debería tener en cada caso. 33, 36, porque claro, el sol va variando, el panel debería variar de ángulo en cada uno de los casos. Pero claro, esto no es práctico, con lo cual también te recomiendo que cliques también la pestaña de abajo donde pone irradiación global con ángulo y le indiques tú el ángulo que vas a montar. Si es un tejado, pues a lo mejor allí en Pontevedra están a 20 grados o a 25 grados o a 18, a lo que esté. Lo clicas y pones el ángulo que vayas a tener, ¿de acuerdo? Ya por último puedes incluir si quieres la temperatura. No lo vamos a aplicar en este caso porque no vamos a hacer cálculo de pérdidas por temperatura, porque quizá para tu caso no sea relevante. Le das a visualizar resultados, ¿ves? Y te va a generar esta curva de aquí, donde simplemente poniendo el ratón encima de la curva te va a sacar el dato. Por ejemplo, para enero la irradiación de ángulo óptimo son 58, pongo la calculadora, son 58,66, 58,66 entre 30 días, mira, ¿ves? 1,95, que es lo que hemos visto antes en el cálculo que hemos hecho. Te lo muestro aquí, mira, es el cálculo que hemos hecho aquí antes, ¿ves? Ese 1,95 es un día de HSP. Lo que pasa es que aquí te lo está dando mensual, aquí te lo está dando mensual, ahí. Aquí te lo está dando mensual. Ya tienes todos los meses y puedes hacer una exportación como CSV, que lo tienes aquí, o lo puedes sacar en PDF, con lo cual puedes exportar los datos. Volviendo a nuestra presentación, mira, aquí ya he exportado los datos, aquí tienes la tabla con todos los meses, y ahora sí que vamos a hacer ya el cálculo de cuántos paneles necesitas. 358, vale. Vista... Cojo la pluma para escribir. Mira, hemos dicho que tenías 4.300 pluma, 4.300 kilovatios hora año. Esto es una media de 358 de media kilovatios hora de media. Pero claro, la media es la media. Posiblemente en diciembre gastes más, por ejemplo 700 kilovatios hora mes,
Y en julio, pues quizás gastes menos, quizás gastes 290 kilovatios hora mes. Y bueno, tendríamos la media que serían 358, ¿vale? Que estos serían de media. Pues bien, el cálculo para esto es bien sencillo. Vamos a usar esta columna de aquí, que es con el ángulo que tú tienes, que es, por ejemplo, yo le he puesto 30 grados para este cálculo, pero tú puedes aplicar en el cálculo que quieras. Y este es el ángulo que le recomienda la página, ¿vale? Que mira, te sale aquí, óptimal de media 34 grados. Yo le he puesto 30, o sea que como no vas a encontrar estructuras exactamente de 34, pues si pones 30 ya es un buen dato. Entonces ya es tan sencillo como los 700 que hay, pues dices los 450 por 56,84 te salen 25,5 kilovatios hora mes. O sea, cada panel te va a producir en diciembre 25 kilovatios. Entonces, 700 entre 25 te va a dar el número de paneles. 700 entre 25, 28 paneles. 28 paneles de 450 vatios. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría en julio? Pues en julio serían 450 por el valor HSP de julio, que es 2339, y esto da, cada panel te produciría 93,56 kilovatios hora al mes. Fíjate la diferencia, ¿eh? El mismo panel en enero, 25 y 93 en julio. Esto lo divides entre 93 y te da 3,11 paneles. Fíjate qué diferencia. En invierno necesitas 28 y en verano solamente 3. Por eso decía que las generalidades aquí son complicadas. ¿Qué ocurriría si calculamos la media? Pues la media sería los 450 por la media, en el peor de los casos, que sería 56,8 por 56,8, 56,84 igual a 25, entre 25 serían 358 entre 25, 14 paneles. Quiere decir que necesitarías de media unos 14 paneles por 450 serían 6.300 vatios. 6.300 vatios. Sí, yo creo que con 14 paneles, si quieres poner un par más o llegar a 20 y un inversor de 6.000, pues ya te vale, incluso 5.000. Pero vamos, por aquí andaría la cosa, ¿eh? Unos 14 paneles más o menos es lo que necesitarías, porque claro, con 3, si montas 3, en invierno te va a faltar muchísimo. Si montas 28, pues quizás sea mucha inversión. El término medio, pues sí, 14 pueden estar bien. 14, 16, por ahí andaría la cosa. Pues este es el cálculo. 14 es tu número. Entre 14, 16, 14, 15, 16, por ahí unos 6.000 vatios, más o menos, es para cubrir. Algunas consideraciones que debemos poner es que si dispones de la superficie suficiente, porque si necesitas montar 14 paneles, pero no tienes para montar 14 paneles, pues no hay cálculo que hacer, los que quepan. Es así de simple. La temperatura, en tu caso no es crítica, pero es algo a tener en cuenta. Para quien quiera hacer un cálculo más fino, en la página donde hemos estado hay una pestaña de temperatura que, bueno, puedes tomarla en cuenta. Incluso hay temperaturas a nivel diario que puedes tomarlo en cuenta a la hora de calcular las pérdidas para tu panel. Si te quieres entretener, a ver, para alguien que vive en Pontevedra o que vive en Pamplona y es por ahí arriba, no es muy crítico, pero una persona que vive en Cádiz, pues igual sí, o en Sevilla, igual sí que es conveniente mirárselo y afinar un poquito con el tema de la temperatura y buscar un panel que tenga una respuesta de temperatura aceptable, ¿de acuerdo? Y después discrimina entre el día y la noche, y es que hemos hablado de 4.300 kilovatios hora año, pero claro, estos son todos, los del día
y los de la noche. Si ya quieres irte a un cálculo mucho más fino, pues y sabes que no vas a montar batería, pues si vas a montar batería, los 4.300 son los que tienes que cubrir enteros, con o sin batería. Pero si no vas a montar batería, pues si discriminas entre lo que has gastado, los kilovatios hora año que has gastado durante el día y los kilovatios hora año que has gastado durante la noche, pues podrás afinar aún más el cálculo, porque podrás tender a esto o hacer un cálculo para hacer una inyección y que con la compensación te compense la noche. Pero estos ya son cálculos más finos, ya son más finos y tal, pero vamos, siempre va a rondar cerca de los 14 paneles, va a rondar 14, sí, 14, 16, por ahí va a andar la cosa. No va a ser muy diferente. Bueno, y esto era todo lo que te quería contar de esto. Espero que si estás pensando en montar paneles y has pedido presupuestos, pues por lo menos este cálculo al menos te ayude a valorar si los presupuestos que te están dando están un poco acorde con lo que funciona, porque muchos instaladores lo que hacen es que tienen un programa, le meten los datos y pum, 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 y van a saco. Y con esto, bueno, una de dos, te puede ayudar a decidir y, bueno, y a tomar decisiones informadas. Haces tu propio cálculo y ya en base a la información que tienes, pues, oye, pues puedes decidir de una forma consciente e informada. No sé, espero que te pueda ayudar. Déjame tus comentarios aquí abajo, comentarios, preguntas, lo que quieras. Déjame un like también y comparte si te ha gustado el vídeo. Gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.